Amada y bendecida Iglesia del Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos. Es un honor poder estar con ustedes nuevamente para predicar la palabra de Dios. Quiero que mientras que vemos este video de introducción, abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, y veamos este video de introducción a nuestro tema y ya estoy con ustedes. Amada Iglesia, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, dice así: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Quiero que allá en tu casa resaltes este versículo porque hoy lo vamos a estudiar. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, eres tú, Señor, el que nos permite venir delante de ti una vez más para estudiar tu poderosa palabra. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea un instrumento útil en tus manos, Señor, para esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que hoy seas afirmando verdades bíblicas y poderosas a través de lo que tú nos quieres hablar en este lugar, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano que está disponiendo el tiempo para poder escuchar tu palabra, que sea tu presencia y tu Espíritu Santo ministrando en cada hogar, en cada lugar y en cada momento que sea vista esta palabra, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, y te ruego que esa gracia poderosa, Señor, sea evidente por medio de tu santa y poderosa palabra, Señor. Te pido también que seas tú hablando a mi vida y que todos aquí, Señor, podamos ser instruidos en tu palabra y aprendamos más de ti. A ti damos todo honor y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy, este versículo de 2 de Corintios 13, 14, el Señor trae una enseñanza muy profunda y muy especial para todos nosotros. Es importante primero entender un poco el contexto de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía sus fallas, sus dificultades, sus luchas y que Pablo tuvo que exhortar algunas veces por diferentes motivos. Pero trayéndolo un poco a la actualidad, mis amados hermanos, es interesante ver cómo hoy en día muchas personas creen de manera intelectual en Dios. Es decir, saben que existe Dios, tienen un concepto de Dios, pero cuando vamos al concepto de tener comunión con Dios, allí es cuando de pronto se confunde la relación con la religión. Hoy en día muchas iglesias, muchos cristianos viven una relación con Dios basada en el moralismo o basada en el ritualismo, es decir, algo que no tiene vida. A veces nosotros como creyentes queremos encasillar a Dios en simples conductas morales o simple rito que hacemos cada 8 días. Pablo, al cerrar esta carta a la iglesia de Corinto, no lo hace ni con una reprensión, no lo hace ni con una serie de cosas que tienen que hacer o dejar de hacer, tampoco lo hace con una palabra de condenación, sino que lo hace con una bendición trinitaria. Esta doctrina de la Trinidad, que incluso hoy en día es atacada, Pablo cierra su carta a la iglesia de Corinto de esta manera, incluyendo la gracia salvadora de Cristo, el amor eterno del Padre y la comunión transformadora del Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cerrando todo lo que ha sido esta carta a la iglesia de Corinto después de un largo trayecto del apóstol Pablo. Esta frase con la que Pablo termina no es simplemente una expresión religiosa como la que muchas veces usamos dentro del cristianismo, Dios te bendiga o bendiciones cuando saludamos o cuando nos despedimos, sino que se trata de un manifiesto poderoso a la luz de la palabra de Dios. Se trata de cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en ese proceso de bendición del creyente. Por eso es que este mensaje el Señor le ha puesto como título Viviendo bajo la plenitud de Dios. Viviendo bajo la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es vivir bajo la plenitud de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida?
es lo que quiero que analicemos a la luz de la palabra de Dios hoy en día, porque a veces nosotros pensamos que estamos conociendo y participando de la gloria de Dios en nuestras oraciones, devocionales, ayunos y demás, pero vamos a ver qué tanto de eso realmente hace parte de una tradición religiosa y qué parte de eso realmente es vivir bajo esa plenitud de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que a la luz de la palabra de Dios, te pido por favor que me acompañes. Vamos a analizar un primer punto en Números Romanos. La gracia del Señor Jesucristo, nuestra base inquebrantable. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo es nuestra base inquebrantable. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, en la parte A. Empieza así: la gracia del Señor Jesucristo. Mira este pensamiento. No somos sostenidos por nuestra fuerza, sino por su constante gracia. Una de las cosas que debe tener clara, o más claro que nadie, el creyente, es la gracia de Dios. La palabra gracia, etimológicamente, habla de un regalo, habla de algo que se da con amor, pero sobre todo habla de algo completamente inmerecido. Todos nosotros aquí necesitamos fuerza, fuerza para afrontar el día a día, fuerza para soportar las pruebas, fuerza para trabajar, para casi todas las actividades que tenemos que hacer van a demandar un esfuerzo o una fuerza. Pero si algo puede estar seguro el creyente es que por más que haga o que deje de hacer, esa fuerza nunca proviene de sí mismo, sino que proviene completa y enteramente de Dios, y eso se traduce en esa gracia. Efesios 2, 8, 9, hablando con relación a la salvación, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si nuestra vida cristiana, en todo su esplendor, desde cuando nacemos de nuevo, hay un punto en el cual comienza por gracia sois salvos por medio de la fe, es natural que el resto de nuestra vida, de nuestro caminar con Cristo y hasta el día que estemos aquí en esta tierra, todos y cada uno de esos días van a ser por gracia, por la gracia del Señor Jesucristo que nos sostiene y que nos lleva a avanzar, a crecer, a tener comunión con Él. Primera de Corintios 15:10, mira lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una característica de la gracia del Señor Jesucristo, cuando viene verdaderamente a la vida del creyente, es que lo activa para que trabaje en miras de la expansión del reino de los cielos. Puede ser que tú no tengas ciertas habilidades, ciertos talentos, cierto tiempo, pero si la gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada sobre tu vida, estás en pie de batalla para trabajar en la obra del Señor. Primer punto de esta sección, quiero que empecemos a analizar esa gracia. La gracia del Señor Jesucristo es gratis e invaluable. ¿Y por qué uní estos dos conceptos de gratis e invaluable? Porque todos los seres humanos, de todas las eras, cuando vemos que algo es gratis, no lo cuidamos, lo menospreciamos. Pero cuando nos dicen que algo es invaluable, ahí sí, nosotros pensamos que tenemos algo especial. Es como cuando tú vas por la calle y te entregaban antes este periódico ADN, que era gratis. Tú lo cogías, de pronto mirabas algo y si tenías el espacio o estabas encartado, lo botabas. Pero cuando te dicen que algo es invaluable, haz de cuenta que en lugar de ese periódico te entregan la última perla de no sé qué material y no sé qué piedra y te la entregan a ti en tus manos y te dicen no la puede vender porque eso es invaluable. Creo que ahí sí la cuidarías de una manera muy especial. Y exactamente eso es la gracia. Cuando entendemos el concepto de gratis ligado a invaluable, le vamos a dar ese valor que realmente tiene. Romanos 3:24 dice:
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este concepto de siendo justificados gratuitamente por su gracia también es interesante porque la palabra justificar es algo muy, muy valioso, algo que el ser humano no podía lograr por sí mismo y era imposible que un simple mortal se justificara. Pero cuando vino Cristo, mostró su gracia para la humanidad, nos justificó, lo hizo gratuitamente. Pero desafortunadamente hoy en día, en algunos sectores de la iglesia, se le quiere poner precio a la gracia invaluable de Dios. Pablo también nos menciona que él presenta el evangelio gratuitamente, no buscando beneficio propio. Es decir, que la gracia del Señor Jesucristo, que es derramada en tu vida y en mi vida, a Cristo le costó todo, hasta la última gota de sangre, pero a ti y a mí la recibimos por gracia, o es decir, gratuitamente. Segundo punto, la gracia del Señor Jesucristo nos enriquece. La gracia del Señor Jesucristo nos enriquece. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí me detengo un poco, aquí le está hablando a la iglesia. Ustedes, mis amados hermanos, ya conocen la gracia del Señor Jesucristo. No es un concepto nuevo para ustedes. Pues porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y muchos dirían, ¿se da cuenta? Yo necesito ser rico porque el Señor se hizo pobre por mí. Pero desafortunadamente, si tú lees el contexto del capítulo 8, incluso capítulo 9, nos está hablando de algo completamente diferente a riquezas, a dinero o a posesiones materiales. Si bien Dios bendice en abundancia, según su voluntad y su misericordia para con nosotros, cuando hablamos aquí de que el Señor se hizo pobre, nos está hablando del proceso que tuvo que pasar en la cruz, de cargar el peso de nuestros pecados, de nuestra aflicción, como dice Isaías 53, de hacerse maldición para que nosotros viésemos la bendición del Padre por medio de Cristo. Nos está hablando de esa pobreza, de esa situación de menosprecio que padeció para que nosotros fuésemos enriquecidos con la gracia del Señor Jesucristo. Pero hoy en día este versículo se usa para reclamar fincas, haciendas, carros, títulos, valores en el nombre de Jesús, porque tú te hiciste pobre para que yo fuera rico. Y lamentablemente ha alimentado corazones codiciosos de personas que lo último que quieren es la gracia de Dios, sino que quieren es ver aumentar sus cuentas bancarias. Esto es peligroso, mis amados hermanos, cuando pensamos que riqueza es igual a favor de Dios en nuestras vidas. Porque si no, ¿dónde me quedan los apóstoles? ¿Dónde queda el ejemplo de Job? Donde ellos tenían gracia de Dios sobre sus vidas, pero muchas veces vienen temporadas de escasez, de sequía, de dolor, de quebrantamiento. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo es lo que nos da fuerza para poder levantarnos a pesar de las circunstancias. Tercer punto, la gracia del Señor Jesucristo nos trae confianza. La gracia del Señor Jesucristo nos trae confianza. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, es decir, se rompe el distanciamiento, hay nuevamente comunión, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Ese trono podría tener muchos apelativos: trono de gloria, trono de justicia, trono de poder, trono de majestad. Pero Dios, en medio de su misericordia, decidió decir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallemos esa gracia para el oportuno socorro. No esperemos a que estemos más viejitos, como de pronto dicen algunos jóvenes.
No esperemos a que cierta situación baje, sino que acerquémonos hoy oportunamente a ese trono para hallar ese oportuno socorro, a ese trono de gracia. Y esta es una pregunta que el Señor quiere hacernos a todos. Mira esta pregunta. ¿Vives aún con la culpa de tu pasado? Entonces allá analízate. ¿Vivo aún con la culpa de mi pasado? La gracia te limpia. Esa gracia del Señor Jesucristo te limpia. No importa tu pasado. Si realmente te has arrepentido, esa gracia hoy te limpia. ¿Te sientes indigno? ¿Te sientes indigno? Si lo entendemos desde el punto de vista teológico, pues todos somos indignos. Pero mira lo que pasó. Cristo pagó todo. Entonces yo ya no soy digno por mis propios méritos, sino estoy en una posición correcta con Dios porque Cristo pagó todo. Si te sientes indigno, mira a Cristo. ¿Estás desgastado por tratar de ser suficiente? ¿Estás desgastado por tratar de ser suficiente? ¿Has luchado toda tu vida por querer agradar a los demás, por querer caer bien a los demás? Y en ese trayecto has roto tu corazón una y otra y otra y otra vez y sigues igual de vacío. Si estás desgastado por tratar de ser suficiente, nuevamente mira a Cristo. Jesucristo es suficiente y su gracia es todo lo que tú y yo necesitamos. Así que la gracia del Señor Jesucristo es nuestra primera sección que hemos analizado. Segundo punto, en Números Romanos, el amor de Dios, nuestra ancla en la tormenta. Entonces, el amor de Dios, nuestra ancla en la tormenta. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 14, la parte B, dice el amor de Dios. Si quieres hoy aprenderte un versículo, apréndete 2 Corintios 13, 14. Y la parte B dice el amor de Dios. Mira este pensamiento. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o incluso menos. Entonces repítelo allá en tu casa. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o incluso menos. Y aquí vamos a tratar esto con pinzas, mis amados hermanos. Porque esta afirmación no es un cheque en blanco para que tú digas, pues como Dios ya me ama, como ya no me puede amar más, pues entonces da igual cómo me comporte y lo que haga. O que te pases al otro extremo y empieces a decir, nadie me ama, no soy suficiente, a mí solamente me llueven problemas. No. Esto significa que partiendo de esa gracia del Señor Jesucristo y entendiendo el amor de Dios, podemos estar confiados en que su amor soberano cubre toda nuestra vida. Y en ese orden de ideas, yo busco comunión. No me comporto como un pecador que hace lo que quiera, porque si me comporto así, estoy negando la gracia. Y eso no tiene sentido. Pero tampoco me comporto como una persona que tiene que ganarse el amor y el favor de Dios, porque ya tengo la confianza que me proporciona esa gracia que viene de ese trono de gracia. Entonces, ¿cómo vivo yo? Entendiendo que ahora soy amado. Y punto. Y en ese orden de ideas, yo quiero y necesito amar más a mi Señor para permanecer en ese amor. Analicémoslo un poco. Primer punto. El amor de Dios y su magnitud. Si bien como seres humanos nunca vamos a poder medir, cuantificar o tener un concepto de la magnitud del amor de Dios, la palabra de Dios sí nos da ciertas pistas. Un versículo o un texto muy conocido nos dice, Juan 3, 16 al 20 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí nos describe la magnitud del amor de Dios soberanamente para todo el mundo. Y aquí nos describe un poco más de ese proceso efectivo. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, es decir, por Cristo. El que en él cree no es condenado. Primera muestra de amor.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces solamente hay dos caminos. O tú crees, aceptas y recibes esa gracia y ese amor de Dios, o simplemente no crees y sigues buscando el favor de quién sabe quién, bajo tus propios parámetros, tus propios medios, y ya sabes que te espera la condenación. Versículo 19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Basta con que salgas ahorita a la calle y te des cuenta de que este versículo sigue vigente hoy en día. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, rechaza completamente la gracia y porque rechazó esa gracia del Señor Jesucristo, se nubla completamente para no recibir el amor de Dios. Ese es el principal problema de la humanidad, que aparte de que está muerta en delitos y pecados, piensa que cada quien o que yo mismo puedo solucionar ese problema ganándome la salvación. Por eso es que surgen tantas religiones hoy en día, buscando el favor de Dios. Entonces yo me arrodillo, subo a Monserrate, que se me rompan las rodillas y allá me destrozo el cuerpo, pero me estoy ganando el amor de Dios. Pero si no lo hago el siguiente domingo, ya Dios no me ama. Y aplica para cualquier religión que tú veas a lo largo del mundo, con sus creencias, con sus cosas, pero básicamente el concepto es el mismo. Se resiste la gracia y no se puede ver el amor de Dios. Segundo, el amor de Dios tiene lógica y sentido. ¿Y cuál es esa lógica y ese sentido? Acompáñame a 1 de Juan 4, del 7 al 12. Dice, amados, en un contexto de amor empieza el apóstol, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí te hago una pregunta. ¿Amas realmente? ¿Estás en la capacidad de amar realmente? Porque si es así, eres nacido de Dios y conoces a Dios, porque Él es el principio de todo amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. No solamente me habla de palabras, sino que aquí vamos con los hechos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y qué es vivir para Él? Viviendo bajo la plenitud de Dios. Lo seguimos desarrollando. Versículo 10. Ahora mira cómo es la lógica del amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque básicamente no podíamos, era imposible, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la lógica de ese amor? Dios amó y ese amor lo respaldó con el evento maravilloso de la cruz en favor de nosotros. No es solamente un amor que se quedó en palabras, en emociones, en sensaciones, que un día sí, otro día no, amanecí así, amanecí de esta manera, sino que es un amor que se entregó partiendo de esa base sólida de un amor eterno. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Debemos crecer en amor. Dios es amor. Él ya es la máxima expresión del amor. Pero tú y yo, si decimos conocerlo, recibir ese amor de Dios, debemos empezar a crecer y crecer y crecer en amor, ya que nosotros, pues, siempre tendemos a amarnos es a nosotros mismos. A diferencia de ese amor natural que se puede expresar entre los seres humanos, que a veces puede convertirse en orgullo, en envidia, en obsesión, el amor de Dios, al ser perfecto, nos lleva a amar de la manera perfecta y correcta. Lo que pasa es que tú y yo a veces tenemos tan clavado ese concepto hollywoodesco del amor por culpa de ciertas películas
que pensamos que el amor es algo que sentimos por acá, que el amor es algo, y sí, somos seres emocionales, somos seres sentimentales, pero el amor verdadero reposa completamente en la palabra de Dios, no en una emoción momentánea, no en un arrancón, sino reposa completamente en lo que Dios hizo por mí, y ahí es donde yo me capacito para amar a otros a través de Cristo. Tercero, el amor de Dios cubre nuestra vergüenza. ¿Hay vergüenza o hubo vergüenza en tu vida? Y harta, te lo aseguro. Mira lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra muestra del amor de Dios es el Espíritu Santo de Dios morando en ti. El amor quiere comunión, el amor quiere acercarse. El amor de Dios es intenso. No es como que démonos un tiempo, analicemos las cosas, vivamos en unión libre para ver si nos conocemos mejor. El amor de Dios arrasa con todo y ha llegado a tu vida y a mi vida. Tenemos una esperanza, esa esperanza de encontrarnos con nuestro amado en la eternidad y estar con Él para la eternidad. ¿Te estás preparando con miras a esa esperanza? Porque si no lo estás haciendo, entonces sí debes sentir vergüenza. Siente vergüenza una persona que no sabe a lo que está esperando. Por eso es que muchos se avergüenzan de decir yo soy cristiano. Por eso es que muchos les da pereza siquiera venir a la iglesia, estudiar la Biblia, orar y ayunar, porque su esperanza está puesta en las cosas del mundo, en el carro, en el trabajo, en la carrera, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. Esa es tu esperanza. Por eso siente vergüenza. Pero la esperanza que no avergüenza apunta directamente a Cristo. Si tu esperanza y mi esperanza es Cristo, no importa lo que diga el mundo, así nos ridiculicen, hoy no sentimos vergüenza, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Cuarto, el amor de Dios es eterno y misericordioso, a diferencia de nuestro tipo de amor, que es bien temporal y bien implacable en algunos momentos. Jeremías 31:3 nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia, este concepto que significa pasar la miseria del otro por mí mismo, parte del amor. Dios, según Filipenses 2 del 5 al 11, Él muestra esa misericordia pasándose o haciéndose como uno de nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Esa misericordia parte del amor. El amor que necesita hoy el mundo es el que lo lleva a ser misericordioso. Hoy estamos moviéndonos en un mundo completamente inmisericorde, implacable, competitivo, que arrasa con su rival. Pero hoy el Señor nos dice, tengan misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Es lo que nos dice el profeta Oseas. Hay otras preguntas que nos podemos hacer para hacerlo más dinámico este mensaje. Entonces mira aquí, ¿dudas del amor de Dios cuando sufres? Señor, ¿por qué a mí? Yo que te sirvo, yo que soy tan bueno, yo que hago esto, yo que madrugo, yo que oro, ¿por qué a mí? Señor, ¿ya no me amas? Si es así, mira a la cruz de Cristo. Entonces, ¿dudas del amor de Dios cuando sufres? Mira a la cruz. Otra pregunta interesante. ¿Te comparas con otros buscando valor? Señor, ¿por qué Él sí tiene y yo no tengo? Y yo que trabajo el doble, porque Él sí viaja a Cartagena todos los fines de año y yo ni a Melgar puedo ir. Señor, ¿por qué mi carro está que se funde y ese cambia carro cada 6 meses? ¿Te comparas con otros buscando valor? Eres amado por el Padre eternamente. Desde la eternidad eres amado. Y si de pronto es el caso, tienes un corazón endurecido,
Hoy reconoces que tienes un corazón endurecido. El amor de Dios quebranta, sana y renueva. Y si ese es tu caso, que hoy hay un corazón endurecido por X o Y motivo, hoy el Señor está haciendo un llamado a que haya quebrantamiento, a que renuncies a tu derecho de tener siempre la razón y busques esa paz a los pies de Cristo. No en bienes materiales, no en personas, no en trabajos, en posiciones, sino busca ese quebrantamiento a los pies de Cristo, como dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aplica esta palabra, quebranta tu corazón, rasga tu corazón y no tus vestiduras, como decía el profeta Joel, y busquemos a Dios si este corazón tiende a endurecerse. Tercero, en Números Romanos, ya casi terminamos, tercero en Números Romanos, nos dice: la comunión del Espíritu Santo, nuestra experiencia diaria de transformación. La comunión del Espíritu Santo, nuestra experiencia diaria, resalta ya si estás tomando apuntes, diaria de transformación. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, en la parte C, nos dice: y la comunión del Espíritu Santo. Mira este pensamiento. Una vida sin comunión con el Espíritu es una vida seca, religiosa y sin fruto. Hoy hay gente que está llevando a cabo servicios eclesiásticos, que está llevando a cabo servicio para Dios, que están haciendo obras de caridad, alimentando al pobre, dando de beber al sediento, predicando incluso la palabra de Dios, la Biblia. Hoy hay gente que está haciendo esto, pero no tiene comunión con Dios. De nada sirve a una persona hacer obras, actividades, cosas si eso no parte de su comunión con Dios. Es como querer ver la televisión cuando no hay luz. No se puede, no tiene sentido. Es como querer encender el celular cuando no tiene nada de batería. No se puede, está ahí en esencia, el coquito está ahí se puede ver, pero no sirve, no funciona. Es algo que no tiene sentido el querer hacer algo para Dios desprovisto de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Tal como querer tú ir a bañarte y que no haya agua, no se va a poder. Primer punto de esta sección nos dice lo siguiente: la comunión con el Espíritu Santo nos permite ser guiados por Él. La comunión con el Espíritu Santo nos permite ser guiados por Él. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Señor, dudo de mi salvación, no sé si soy tu hijo. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto no significa que no vas a cometer errores, que ahora tú te vas a decir: tengo la guía soberana, es por aquí, es por aquí, es por allá. No, puede que en tu vida cometas alguna que otra equivocación, error, por no dejarte ser guiado del Espíritu Santo, pero el hecho de ser guiado por el Espíritu de Dios te va a llevar a buscar restauración con Dios cuando cometes y cometemos errores. No simplemente a decir: no, sí, ve, yo sabía que yo no era salvo, eso no era conmigo, y te devuelves para el mundo. O viene una crisis, una prueba, una dificultad y dices: yo ya no vuelvo a esa iglesia porque allá no oraron por mí. Si ese es tu concepto de una relación con Dios, mucho cuidado. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y con eso validamos si realmente somos hijos. Un padre solamente guía a su hijo y Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Segundo punto: la comunión con el Espíritu Santo nos permite dar fruto. ¿Qué es lo único que el Señor quiere de nosotros? Que llevéis mucho fruto, como dice Juan 15. No necesita que subamos Monserrate de rodillas, que nos vayamos a crucificarnos a las Filipinas, sino llevar mucho fruto.
pero a su vez Él provee el Espíritu Santo, que es la única manera, teniendo comunión con Él, en la cual tú y yo vamos a poder llevar mucho fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Ya te lo debes saber de memoria, pero vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si tú y yo decimos que tenemos comunión con el Espíritu Santo, pues debemos ser personas que tienen amor, que tienen gozo, que tienen paz, que tienen paciencia, que tienen benignidad, que tienen bondad, que tienen fe, que son mansas, que tienen templanza y que vivimos por gracia y no por la ley. Porque ahora hay muchos que dicen, sí, como el joven rico, yo tengo paz, tengo gozo, tengo amor, tengo esto, listo. ¿Qué más me hace falta? Entender la gracia de Dios. Es importante esto. Y no se trata de dones, talentos o habilidades. Si bien Dios nos provee de esto para poner en su servicio, lo primordial es el fruto. Y la única manera de conseguir el fruto es por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Tercero, la comunión con el Espíritu Santo nos transforma a diario. A diario. Hoy ya te permitiste ser transformado por el Espíritu Santo, por medio de esa guía, por medio de la palabra, por medio de ese tiempo de comunión. 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Entonces, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Te pregunto, ¿qué pasó o qué le dijo Dios a Moisés, lo cual lo llevó a que cubriese su rostro o se pusiese un velo, que no podía ver directamente la gloria de Dios, porque si no, moriría? Tú y yo no podemos ver directamente la gloria de Dios mientras que estemos en este cuerpo. Pero, ahí viene el pero, tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que nos permite ser admiradores y espectadores de la gloria de Dios. Y a su vez esa gloria divina nos transforma, nos lleva de gloria en gloria. La podemos ver como en un espejo, porque todavía no nos podemos exponer directamente a ella. Por medio del Espíritu Santo tú y yo tenemos comunión con Dios, y esa gloria que es reflejada como en un espejo nos transforma, nos cambia, nos libera, nos exhorta, nos consuela. No nos permite saber los números del chance, como muchos hoy piensan. Nos permite ser más como Cristo, ese varón perfecto, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Realmente es evidente la comunión de Dios en tu vida? ¿O simplemente llegas aquí el domingo arrastrándote de toda la semana, en la cual te agarraste con todo el mundo, maldijiste a todo el mundo, hiciste torcidos en la empresa, traicionaste a tu esposa, le pegaste brutalmente a tus hijos? ¿O realmente hay evidencia de la comunión y la gloria de Dios en tu vida? Vamos con otras preguntas muy interesantes. ¿Tomas tiempo para cultivar comunión con el Espíritu o solo haces devocionales rápidos? ¿O solamente te quedas con el versículo del día de la aplicación? ¿Dispones de tu tiempo, usualmente de tu tiempo para dormir? ¿Te levantas de pronto temprano para buscar tener comunión donde nadie te interrumpa? ¿Tienes un lugar secreto? No estoy hablando de un altar familiar, que es que yo oro con mi familia por los alimentos. No, tienes un lugar de encuentro con Dios en el cual te permitas hablarle y ser guiado por Él. Primera pregunta. Otra pregunta. ¿Estás lleno del Espíritu o por el contrario estás lleno de ansiedad, queja o redes sociales? Si tuviésemos la aplicación de bienestar digital de tu celular y digamos que tú solamente usaras la Biblia digitalmente, ¿esa aplicación de la Biblia tendría más tiempo de consumo que las redes sociales? La dejamos ahí en el aire. Y una pregunta más: ¿lo escuchas, obedeces, eres guiado y corriges tu vida por Él?
No por una persona aquí en la tierra, no por una posición, no porque qué dirán en la iglesia, sino por Cristo. Escuchas, obedeces y eres guiado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios, viviendo bajo la plenitud de Dios. Cuarto y último, vamos a abordarlo de manera rápida, dice, el llamado y mandato para la iglesia. Entonces, en este punto ya vimos la gracia del Señor Jesucristo, vimos el amor de Dios y vimos la comunión del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Mira lo que dice 2 Corintios 13, 14, la parte D o la parte final. Sea con todos vosotros. Amén. Permite que toda la Trinidad de Dios y su plenitud venga a impactar tu vida positivamente. Mira este pensamiento. Este pasaje no es una despedida litúrgica, es un mandato y obligación para todo creyente. Tú eres un creyente, entonces conoce la gracia de Dios, experimenta el amor de Dios y ten comunión con el Espíritu Santo si realmente eres creyente. Primero, el verdadero creyente busca la manera de permanecer bajo la plenitud de Dios. Solo el verdadero creyente busca la manera de permanecer, de vivir bajo la plenitud de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículos 4 y 6 nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces el Señor te puso un ejemplo por medio de Cristo. Sigan mis pisadas, camina, camina, camina. ¿Por dónde, Señor? Sigue mi ejemplo. ¿Sigues realmente ese ejemplo? Debes andar y debemos andar. Yo debo andar como Él anduvo. Así mis pies a veces quieran desviarse o torcer el camino. Segundo, el verdadero creyente busca la manera de crecer bajo la plenitud de Dios. ¿Estás buscando la manera de crecer, de realmente crecer espiritualmente? Segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo haces tú para crecer espiritualmente? Mira la palabra de Dios. Estúdiala, sácale tiempo, medítala, practícala y vuélvela a estudiar nuevamente hasta que ya digas, he estudiado un poquitico para seguir estudiando más. Pero a veces nuestro tiempo para la palabra de Dios parece tan escaso y tan limitado que simplemente pasa a ser una lectura dominical. Y tercero y último, dice, el verdadero creyente evidencia que está viviendo bajo la plenitud de Dios. Se te nota, es evidente. No necesitas un esquema religioso, ponerte la Biblia debajo del brazo. Simplemente necesitas experimentar la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente te pregunto, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿O simplemente me conformo con lo que me hablan el domingo o los miércoles? Que gracias a Dios el Señor nos permite profundizar en su palabra. Pero si tú no buscas ese crecimiento personal, no para que seas el intelectual de la casa, el que más conoce Biblia, sino para que toda tu vida y mi vida sea transformada por la bendita palabra de Dios, simplemente no estamos creciendo. Así lleves años en una iglesia, así lleves años tal vez sirviendo en un ministerio. Si no hay crecimiento espiritual basado en la palabra de Dios, simplemente estás viendo cómo pasa y pasa el tiempo y las hojas del calendario.
Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy vivir bajo la plenitud de Dios está a nuestro alcance porque tenemos esa gracia del Señor Jesucristo, tenemos ese amor del Dios Padre y tenemos hoy el acceso a la comunión con el Espíritu Santo. Definitivamente, si tú y yo hoy estamos viviendo a medias, si tal vez hoy estamos andando con las sobras de lo que otros nos dan, espiritualmente hablando, hoy necesitamos volver nuestros ojos a Cristo y vivir bajo la plenitud de Dios. Voy a leerte este versículo que no está en mi estudio. Juan 10, capítulo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer Satanás con tu espíritu, con tu vida espiritual, con tu comunión, con tu necesidad de aprender del Señor. Matar, robar y destruir. Pero mira lo que dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que vivamos bajo la plenitud de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Experimentando y conociendo la gracia del Señor Jesucristo, viviendo y experimentando el amor de Dios y gozando siempre esa comunión con el Espíritu Santo. La gracia de Cristo hoy te cubre sin importar lo que hayas hecho. El amor del Padre hoy te envuelve y me envuelve sin importar si te han rechazado toda tu vida. Y la comunión con el Espíritu Santo hoy está disponible. Cierra tus ojos y quiero que experimentes realmente que esa comunión con el Espíritu está presente. Amado Señor, Padre Santo y Eterno, hoy tu palabra ha sido predicada y hablada. Hoy tú has hablado a mi corazón, Señor, y sé que al corazón de cada uno de mis hermanos que han escuchado este poderoso mensaje lleno de ti, Señor. Hoy yo te pido, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que en los hogares, Señor, donde se está viendo esto, hoy, Señor, sea evidente esa comunión con el Espíritu Santo. Que seas tú inquietando, Señor, a cada persona que tal vez ha rechazado esa comunión, que hoy, Señor, ha rechazado ese altar familiar, que hoy ha destruido completamente ese lugar secreto y lo ha reemplazado por sustitutos, y hoy vengas a ser Dios y soberano de cada vida en cada lugar, Señor. Hoy repara, Señor, esa comunión. Hoy trae salvación, Señor, a los hogares donde tengas que traerla. Pero hoy, Señor, no queremos conformarnos con migajas, Padre. Queremos vivir bajo la plenitud de Dios. Señor, hoy queremos poner nuestra vida espiritual delante de ti. Si estamos desconectados, Señor, si hemos sido cautivos por alguna bendición, entre comillas, Señor, si hoy hemos estado distraídos del propósito que tú tienes para nosotros, por favor, haz lo que tengas que hacer, Señor, pero encamínanos a tener una vida de plenitud contigo. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poderoso de Dios hoy venga a nuestras vidas y nos enseñe a vivir correctamente, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si a veces descuidamos esa bendición que nos has dejado, Señor, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Hoy, Señor, queremos recuperar el tiempo perdido, pero más que recuperarlo, queremos empezar de nuevo contigo, si es el caso, Señor. Por eso, hoy, Señor, te damos gracias porque hemos sido instruidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, a vivirla y sobre todo a practicarla, Señor. A ti damos honor y gloria, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Si en este momento tú has traído arrepentimiento y lágrimas, Señor, que no sea una simple emoción, Señor, sino que sea una convicción para retomar o empezar de nuevo, Señor. Y si hoy has traído salvación a los hogares, ratifícala, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este espacio, por este momento. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y espero verles en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.